Buenas tardes, queridos estudiantes. Comenzamos nuestra clase. Realmente no visualizo ningún participante aún, pero tenemos que iniciar nuestra clase. Hoy hablaremos sobre la unidad 5, que abarca el enfoque contemporáneo de la psicología. Para eso utilizamos el libro básico que tenemos, que es Historia de la Psicología de David Hottersall. En primer lugar, les recuerdo que hoy es la última fecha, sería para alzar los trabajos prácticos, porque el próximo lunes vamos a tener ya la presentación de la planilla de trabajos prácticos. Hoy tendrían que subir, ¿verdad?, al foro su trabajo práctico y haber hecho una participación sobre 2 trabajos de los compañeros, ¿verdad? Entonces, hacer no una observación, sino algún punto que pueda ampliar, ¿verdad? El enfoque que haya abarcado el compañero. Tenemos entonces, en primer lugar, le tenemos a Emil Wilhelm Magnus Kraepelin. Ven ustedes que es acá está, este 8 está mal. Ay, se nos fue. Vamos. Dice Kraepelin. Acá. Kraepelin. Bueno. Le tenemos a Kraepelin. ¿Qué pasa con Kraepelin? Dice, es el enfoque contemporáneo de la psicología. Se ha hecho, dice, un considerable progreso en categorizar la psicopatología, ¿verdad? ¿Qué es la psicopatología? Todos los trastornos referentes a la salud mental. Los sistemas de diagnóstico tienen sus orígenes en las tempranas propuestas de Esquirol, ¿verdad?, que es otro psicólogo, Kraepelin y Bleuler. Ahora le vamos a estar hablando de Kraepelin. La importancia de estos psicólogos es que trataron de hacer una clasificación de los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, Kraepelin es un prominente estudiante de Wundt. Recuerdan que Wundt fue el que estableció el primer laboratorio en Leipzig y tuvo muchos alumnos, ¿verdad?, a quienes él le formó y se distribuyó en todo el mundo. Entre ellos estaba Kraepelin. Desarrolló, dice, uno de los primeros sistemas modernos. Esa es la importancia vital que tenemos acerca de Kraepelin. 2 sistemas de clasificación actual existen, y estas son la Clasificación Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM. Ahora actualmente tenemos el 5, ¿verdad? Es lo más nuevo que existe, porque eso sí, en cada cierto tiempo se va modernizando. Tenemos el anterior, es el DSM-4, que clasifica a los individuos en 5 ejes. ¿Qué quiere decir ejes? Ejes quiere decir los conceptos por los cuales se tienen en cuenta para clasificar esos trastornos. Representando, dice, los trastornos clínicos, trastornos de personalidad, trastornos específicos del desarrollo, condiciones físicas y trastornos, severidad de tensionantes psicosociales y el nivel más alto de funcionamiento adaptativo. Esto fue, acá hay un 9 de más, dice de 1949. Pero tenemos otro más nuevo, que es el DSM-5. Dice, la investigación reciente enfatiza la comprensión de lo que sucede en la terapia mediante grabaciones en video, en psicofisiología y otras técnicas de observación. ¿Qué pasa?
que el DSM-5 ya está en esa nueva versión, ya tiene mucha participación toda esta nueva tecnología con que contamos y también con las nuevas tecnologías relacionadas al diagnóstico de los trastornos mentales. Por ejemplo, después vamos a ver que hay técnicas especiales para hacer observaciones del sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso en las conexiones de las neuronas tiene mucho que ver con la salud mental. Tenemos entonces el resumen de los distintos modelos de terapia que existen. Esto es muy importante porque hay cada vez, digo yo, que va aumentando cada vez que los psicólogos están estudiando, están experimentando, encuentran nuevas orientaciones para el tratamiento, para enfrentar los trastornos mentales, porque los trastornos mentales también tienen muchas veces el origen de estos trastornos están muy correlacionados con la vida moderna, con la tecnología, con todo esto que últimamente vivimos, por ejemplo, con la pandemia. Esto va a generar probablemente nuevos modelos de terapia relacionados a la salud mental. Y tenemos, por ejemplo, terapias centradas en el terapeuta y el cliente, ¿verdad? En la relación terapeuta-cliente, que puede ser directiva y no directiva, ¿verdad? Orientada de manera conductual. Por ejemplo, el de José Volpe y el otro es centrado en el cliente. O sea que tienen distintas aristas de metas, ¿verdad? En la terapia. Ustedes saben que la psicoterapia, el instrumento fundamental es el diálogo, ¿verdad? Y ese diálogo puede tener distintas direcciones, que puede ir del terapeuta al cliente, del cliente al terapeuta, o esa comunicación, ¿verdad? Relacionado al ambiente, ¿verdad? Entonces hay relaciones de terapeuta al cliente basado en la conducta y otro basado en el cliente mismo, ¿verdad? Después tenemos las orientaciones a la terapia cognitivas y conductuales. Y actualmente se habla mucho de la terapia conductiva cognoscitiva o cognitiva conductual, ¿verdad? ¿No? Y conductual. Acá da la impresión de que están separadas las terapias, ¿verdad? La cognitiva y conductuales. Sin embargo, la tendencia actual es cognitiva conductual, o sea que están intercorrelacionadas. Tanta esa visión cognitiva que es todo ese conocimiento, el contenido de la mente, más lo que se manifiesta a través del cuerpo. Pero las perspectivas múltiples son muy útiles para la teoría y la práctica. Así vendría a ser como una situación ecléctica, sacar algo útil de cada orientación y dirigido al paciente, al cliente, al usuario. Por ahí hay distintas terminologías también que se usa en relación a la persona que requiere del cuidado del psicólogo. Dice, está la orientación reciente, es la síntesis, ven lo que le digo, es la síntesis cognitiva conductual. Ya no es como la anterior orientación que decía cognitiva y conductual. Otro ejemplo de una fusión benéfica sería entre campos anteriormente opuestos, que es la teoría cognitiva social de Bandura, ¿verdad? La teoría cognitiva social de Bandura. Tenemos entre los estudios relacionados a la terapia, se menciona primero lo relacionado a las comparaciones en psicoterapia, basados en datos estadísticos. ¿Ven ustedes? Dice, primero lo relacionado a las comparaciones en psicoterapia, basado en datos estadísticos. Eso es fundamental, que todo estudio psicológico esté basados en datos estadísticos, buscando que la psicología se convierta realmente en ciencia, porque esa es la duda hasta hoy en día.
según los estudios de meta-análisis, que es análisis del análisis, que indicaron que la psicoterapia era más efectiva que el no tratamiento. Ven ustedes, dice que indicaron que la psicoterapia es más efectiva que no exista la psicoterapia, que el no tratamiento, y que las psicoterapias cognitiva y conductual eran aproximadamente igual de efectivas. Acá está hablando todavía separado, pero lo que más se aplica hoy en día es cognitiva conductual. Tenemos una tercera tendencia científica, pertenece a enlaces más cercanos entre la psicología clínica y la neurociencia. Hoy en día tiene un rápido progreso lo relacionado a la neurociencia. Estos desarrollos tienen implicaciones para el diagnóstico de la psicología. Ven ustedes que todo lo que se está actualmente estudiando, analizando, investigando en la neurociencia tiene un impacto enorme en todos los conceptos usados hasta ahora en psicología. Y el desarrollo del tratamiento también psicofarmacológico, que cada vez se está elaborando nuevos fármacos para tratar los trastornos mentales. Pero también levanta una cuestión, dice, en cuanto al lugar apropiado. ¿Cuál es el lugar realmente apropiado de la psicología? ¿Verdad? Porque la psicología forma parte de muchas otras ciencias. Un desarrollo pertenece, dice, a la sofisticada instrumentación que se utiliza para estudiar el cerebro, por ejemplo, ya sea de manera estadística o dinámica. Por ejemplo, acá se habla mucho de la tecnología y en el progreso que cada vez existe aceleradamente. Por ejemplo, hoy en día la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisiones de positrones, ¿verdad? Imagen de resonancia magnética, son todas estas tecnologías que ayudan para una mayor certeza del diagnóstico del trastorno mental. Bueno, entonces con esa participación de Kraepelin, que fue el primero que intentó clasificar a las enfermedades mentales, le encontramos luego a Charles Darwin. Charles Darwin tuvo mucha participación también en el desarrollo de la psicología. La experiencia fundamental de la vida de Darwin, dice, fue su trabajo de 5 años como naturalista en un viaje muy largo que hizo alrededor de América, inclusive América del Sur. Dice, y esta nave era de la Marina y se llamaba Beagle, ¿verdad? Hizo durante 5 años y él fue fue contratado como para recolectar todo lo que podía ver durante el viaje. Eso le encantaba a él. Dice como naturalista del viaje, ¿verdad? Y dice lo que Darwin vio durante el viaje de 5 años, ¿verdad? Todo lo de 64,000 kilómetros viajó a bordo del Beagle, hizo cambiar su opinión y alteró para siempre sus conceptos generales científicos, dice, ¿verdad? E incluso artísticos y literarios acerca de la condición humana. Él era muy cristiano, ¿verdad? Y tenía otros conceptos generales acerca de la creación, acerca de la humanidad, acerca de todo lo que era científico, pero ese viaje le cambió a él. Concluyó, dice, acerca de sus observaciones realizadas, que el cambio debió haber ocurrido lentamente a través de miles de generaciones, pero sus resultados eran claros. Él lo que vio, él recogía varias muestras de todas las especies vivientes que encontraba en su paso, en su viaje, tanto sean vegetales como animales, ¿verdad? Y él vio cómo hubo cambio en estas especies. Y él cree que tuvieron que haber ocurrido muchísimos años para que vaya generándose nuevas especies. En estos pensamientos y especulaciones vemos los comienzos de la teoría de la evolución de Darwin, dice, con sus 3 supuestos fundamentales.
¿Cuáles eran los supuestos fundamentales? Que el mundo no es estático, sino siempre cambiante. Que el proceso de cambio es lento. Cambia, pero lento. Pero continuo. Y que este proceso resulta en manifestaciones notablemente diferentes. Vamos a ver después, cuando ustedes lean en los libros, van a encontrar que él estudiaba, por ejemplo, un determinado pájaro que encontraba y veía la forma del pico, por ejemplo. Entonces, él veía cómo se alimentaba ese pájaro, en qué parte de la región estaba, qué es lo que comía, porque de acuerdo a la forma del pico, entonces él iba clasificando a estos animales. Pasarían muchos largos y difíciles años antes que Darwin finalmente publicara su teoría. Esto pasó muchísimos años para que él publicara su libro, porque tuvo muchos contratiempos de salud y también de otros estudiosos. Tenemos la teoría de la evolución de Darwin. Malthus leyó el ensayo de Malthus, dice, con su argumento central basado en dos postulados. Malthus estudió mucho lo que era la herencia, ¿verdad? Dos, porque este consideraba evidente por sí mismo. Malthus decía que el alimento es necesario para la existencia del hombre y que la pasión entre los sexos es necesaria y permanecerá casi en su estado presente. ¿Por qué esto dice? La pasión entre los sexos, porque la consecuencia es la multiplicación de la población y lo relacionado al alimento. Poco alimento y la población aumentaba exageradamente, ¿verdad? Y dice, Malthus concluyó que el poder de la población es indefinidamente más grande que el poder de la tierra. O sea que lo que podría suceder con el hombre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podía suceder con el hombre? El hombre lo que podía producir era población y la tierra producción, ¿verdad? Para producir la subsistencia del hombre. Que la población, cuando no tiene obstáculo, ¿verdad? Como tuvimos esta vez la pandemia, por ejemplo, un obstáculo fue muchísimas personas fallecieron, entonces disminuyó notablemente la población mundial. Dice, cuando no tiene obstáculo la población, se incrementa en una progresión geométrica. ¿Qué quiere decir una progresión geométrica? Que va de doble en doble. 1, 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, 16 más 16, 32. Así se va multiplicando, ¿verdad? Mientras que dice que la subsistencia, la alimentación para esa población se incrementa en forma aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es en forma continua. Esa es una progresión aritmética. Dice que una ligera comparación de los números mostrará la inmensidad del primer poder en comparación con el segundo, ¿verdad? El poder inmenso de la multiplicación de la población en el poder de la producción de la subsistencia. Esa es la teoría de Malthus. Malthus aceptaba que el crecimiento de la población puede limitarse, dice, temporalmente, por ejemplo, por matrimonios aplazados, que se casen más tardíamente, verá las parejas, una moralidad infantil, que no se casen muy jóvenes, ¿verdad? Infantil, epidemia e inanición. Acá nos habla realmente de pandemia, ¿verdad? De epidemia, pero la pandemia que experimentamos últimamente también disminuyó bastante la población. Pero inevitablemente, si una progresión aritmética no compite con una serie geométrica, jamás le va a poder competir. Predijo una severa lucha por la existencia cada vez mayor. Esa es una observación de futuro. Tenemos que los números crecientes de cualquier población conducen a una lucha por la existencia, en la que solo los animales más capacitados sobreviven. En esta lucha, los animales con características
que les permiten adaptarse a un ambiente particular son favorecidos y viven para transmitir esas características a su descendencia, ¿verdad? Los más fuertes son los que sobreviven. ¿Qué quiere decir en la continuidad en la teoría de Darwin? ¿Me esperan un ratito? Estoy tratando de disminuir el ruido que pueda haber. Bueno, ¿qué es la continuidad para Darwin? Darwin había creado la resonancia con el asunto de la continuidad de la especie y había colocado a los humanos con otros animales en lo que a características físicas se refiere. Pero, ¿qué de las características psicológicas? ¿Verdad? No podemos compararnos con los pájaros que tienen un pico diferente según la región y según cómo se alimentan. Dice, ¿qué de las características psicológicas? Entonces, compartimos características emocionales y cognitivas con otras especies, o existe una discontinuidad entre los humanos y todos los otros animales. Era la pregunta que se hacía Darwin. En lo físico, puede ser que haya una continuidad, como él cree, pero en lo psicológico, en los emocionales, ¿será que hay una continuidad o hay una discontinuidad entre las personas humanas y los animales? Dice, y en el origen del hombre afirmó que no existe diferencia fundamental, imagínense, entre el hombre y los mamíferos más elevados en cuanto a sus facultades mentales. No hay, dice, diferencia fundamental. O sea, entre el mono, el chimpancé y el ser humano, por ejemplo. Esos son mamíferos elevados, los mamíferos superiores. Este tema fue generosamente legado por Darwin a sus sucesores. Tuvo varios sucesores, Darwin, como John Romanes, Douglas Spalding y Joy Morgan. Estos tres hombres estuvieron entre los fundadores más importantes de la psicología comparativa. ¿Qué es comparativa? Estudiar la psicología entre las distintas especies, que trata las comparaciones, ahí está, que trata las comparaciones entre las distintas especies. Esa es la psicología comparativa. Por ejemplo, entre los mamíferos inferiores, los mamíferos superiores, es fundamental. El mecanismo. ¿Qué es el concepto de mecanismo en la teoría de Darwin? Darwin no pudo explicar el mecanismo genético subyacente al cambio evolutivo. Pero la investigación de Gregor Mendel en las últimas décadas del siglo XIX demostró, ¿verdad?, las conclusiones, la herencia de características físicas en las plantas, porque las plantas también son seres vivientes, ¿verdad?, pero de distinta especie. Nosotros no somos plantas, pero tenemos algunas funciones en las plantas. Sus resultados marcaron la fundación de la genética moderna y describieron un mecanismo subyacente a los cambios evolutivos que Darwin había descrito. Tenemos la psicología de Darwin. El origen del hombre de Darwin y la expresión de las emociones en los animales y en el hombre contienen mucho material psicológico. Estudió las expresiones faciales, por ejemplo, asociadas con diferentes emociones en humanos y otros animales, e incluso intentó registrar los movimientos de los músculos faciales. ¿Qué hacía esto? Él concurría a los zoológicos, ¿verdad? Y observaba la expresión de los animales, la sorpresa, tal vez la agresividad, cómo se expresaba en los músculos faciales, ¿verdad? Y también, por supuesto, en las personas humanas.
Registrar los movimientos, por ejemplo, los músculos faciales. Dice, ante la sorpresa, por ejemplo, en un chimpancé, cómo se le abrían los ojos, cómo se expresaba los músculos de la cara. Y también el susto en la persona humana, ¿verdad? También tuvo un gran interés en los locos y utilizó tanto sus propias observaciones de ellos, de los locos, como las descripciones y fotografías hechas por otros estudios. Creía que las emociones crudas existen en los humanos igual que en otros animales. O sea, emociones crudas serían las emociones muy naturales, susto, miedo, sorpresa, y se les da incontrolada rienda suelta por parte de los locos, que a tales emociones con frecuencia se les da incontrolada rienda suelta por parte de los locos. O sea, los locos dan, dice, incontrolada rienda suelta. O sea, una emoción, una alegría, por ejemplo, por una persona trastornada mental sería muy distinta a una persona que tiene una salud mental bien controlada, bien equilibrada, ¿verdad? Los locos para Darwin eran individuos que a través de su enfermedad pierden la estructura protectora mediante la cual el hombre civilizado controla su expresión de la emoción, ¿verdad? Eso es fundamental. El hombre civilizado y se controla la expresión de su emoción. No es que manifiesta abiertamente su temor, su sorpresa, su alegría. Se controla muchísimo. La teoría de la evolución de Darwin proporcionó y sigue proporcionando un marco para todas las ciencias de la vida. Las preguntas acerca de valor adaptativo, de la conciencia y de la contribución de la mente a la adaptación y la supervivencia humana serían preocupaciones fundamentales de los psicólogos funcionalistas. Psicólogos funcionalistas, ¿cuál era la diferencia con los psicólogos estructuralistas? Los funcionalistas quieren encontrar la utilidad del conocimiento de la psicología, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental. Mientras que los psicólogos estructuralistas es la estructura, cuál es el componente de la mente, ¿verdad? De la persona. Sin embargo, lo funciona en la utilidad del conocimiento de la mente. Bueno, eso tenemos con Charles Darwin. Entonces es fundamental la teoría de la evolución, ¿verdad? Que impactó al conocimiento de esa época, influyó muchísimo en la psicología, hablando del origen del hombre, la expresión de las emociones en los animales, la herencia, ¿verdad? La herencia, la genética, todas son influencias de la filosofía, de las investigaciones de Darwin. Esos son puntos fundamentales de la contribución de Darwin a la psicología. Y tenemos a Sir Francis Galton. Sir Francis Galton es del siglo XVIII al siglo XIX. Galton se interesó en las características humanas, tanto físicas como mentales, y también realizó varios viajes que le habían producido una fascinación por las diferencias entre las personas y estaba especialmente intrigado por los trabajos de la mente humana. O sea que Galton se concentró más en la especie humana, en la especie sapiens, ¿verdad? O sea, en los humanos. Sin embargo, Darwin recogía todas las especies de distintas áreas, vamos a decir, de animales, de plantas, ¿verdad? Y observaba a los habitantes de los distintos lugares. Pero sin embargo, Galton se concentraba en las diferencias entre las personas. Dice, entre los estudios realizados se encuentra que el conteo de número de agitaciones, por ejemplo, mira, ese es un estudio realizado. Por ejemplo, dice que el número de agitaciones por minuto durante una conferencia, por ejemplo, se observaba en niños, en personas de mediana edad
o en filósofos ancianos con mucha prudencia, de mucha experiencia, y encontró que había mucha diferencia entre ellos. Y entre la agitación que presentaban los niños presentaban muchas agitaciones durante una conferencia, por supuesto que debería ser así, que una persona de mediana edad, y mucho más que los filósofos ancianos. Tenemos que Galton fue al derby inglés. Derby inglés sería así. Derby inglés es un término que se refiere a los coches tirados por caballos o a las carreras donde eran realizados por estos animales, ¿verdad? Pero en lugar de mirar, dice, a los caballos, lo que él hacía en esos encuentros era que estudiaba los cambios en las expresiones de los rostros de los que asistían, y veía que había muchas diferencias, dice, para hacer mediciones. Entonces él iba observando a las personas. ¿Qué es lo que observaba en esas personas? Sus emociones, por ejemplo. A medida que los caballos llegaban a la meta o se atrasaban, el tinte, dice, el rostro iba cambiando, su expresión iba cambiando, y también el tinte del rostro. Entonces, ¿qué hace? Para hacer mediciones más formales y controladas, porque todas esas observaciones eran más bien empíricas y no tenía mucho control, vamos a decir, ¿verdad? No eran experimentales. Para hacer mediciones más formales y controladas, estableció en el 1884 un laboratorio antropométrico. ¿Qué es eso? Antropométrico es la medida de la persona, del cuerpo humano. En el Exhibition Internacional de Salud de Londres. ¿Para qué? Para la medición en varias maneras de la forma y las facultades humanas, ¿verdad? Así se estableció la primera clínica psicométrica para que fueran examinados los poderes físicos y mentales. Él realmente se concentró muchísimo en medirle a las personas físicamente y relacionarlas con sus capacidades mentales. Se hacía una variedad de mediciones físicas, por ejemplo, altura, peso, circunferencia craneal, lo que en palmos que es una medida, ¿verdad? Abarcaba el brazo, cuánto de largo tenía el brazo, cuánta fuerza tenía, la tasa de movimiento, cuánto movimiento podía realizar, qué agudeza visual tenía, qué capacidad pulmonar tenía, todo eso para poder relacionar también con su capacidad mental. Y eso tiene mucha relación con el té de Eastman, ¿verdad? De caracterología, que tiene mucha relación con la forma del cuerpo humano y su capacidad mental, su conducta, ¿verdad? Lo que se puede esperar de una persona que, por ejemplo, es longilínea, que quiere decir que es delgadito, alto, de una persona más bien baja, más bien con sobrepeso, gordo, ¿verdad? Entonces, eso es muy fundamental. O aquella persona humana que tiene una conformación física no muy armónica, más decir, ¿verdad? Con, por ejemplo, mucho tórax y poca capacidad cervical, no es cervical, de cadera, ¿verdad? De cadera para abajo, de cintura para abajo en relación a lo que tiene de cintura para arriba, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen en su cuerpo una forma ovoide, una forma así, ¿cómo sería? De circunferencia redonda, y otras que tenían en forma de triangular, mucho hombro y poca nalga, por ejemplo, ¿verdad? Es totalmente triangular, pero un triángulo invertido. Para medir las habilidades mentales, Galton dependía grandemente de las mediciones físicas. Él ya tenía esa visión, como tiempo de reacción visual, auditiva y del tono audible más alto, por ejemplo, dado que creía que existe una correlación entre la agudeza sensorial y la mental, ¿verdad?
agudeza sensorial y la mental. O sea que tiene mucha relación el hecho de poder percibir las sensaciones, ya sea por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, y tendría una repercusión en su conducta y por lo tanto en su capacidad mental. Dice, uno de sus estudios mejor conocidos concierne las imágenes mentales. Por ejemplo, y se pedía a las personas que recordaran escenas de memoria. Y esto se usa, hay test de memoria, por ejemplo, ¿verdad? Que se le presenta a la persona un cuadro con escenas, distintas escenas, y esta persona tiene que describirla después. Eso ya estaba usando. Medía a las personas, dice, que recordaran escenas de memoria. Por ejemplo, la escena en la mesa del desayuno de esa mañana, y luego que contestaran una serie de preguntas sobre iluminación, sobre el color, sobre la extensión, el detalle, la realidad y las personas en la escena. Él estudiaba así la memoria. Galton también desarrolló y utilizó dos formas de asociación. Asociación. ¿Qué quiere decir asociación? Tener dos estímulos y ver qué relación tiene uno con el otro, ¿verdad? Hay relación de contigüidad, por ejemplo, ¿eh? Relación de proximidad en el tiempo, en el espacio. Eso habíamos visto. En la primera, dice, se le pedía a un sujeto que respondiera con una asociación a la palabra estímulo. Se lanzaba una palabra estímulo, entonces el sujeto tenía que responder con algo asociado a esa palabra. La latencia de cada asociación se utilizaba como una medida de la inteligencia de la mente del sujeto. O sea, el tiempo en que el sujeto respondía, ¿verdad?, era muy importante para medir, dice, su capacidad mental. Al estudiar los orígenes de las asociaciones individuales, encontró que 40% de ellas derivadas de la experiencia de la infancia. Así que era muy importante los primeros años de infancia. Y esto es fundamental, ¿verdad?, para la teoría ya cimentada por Freud, que hizo una conclusión empírica sorprendentemente consistente con el énfasis de Freud en la importancia de los primeros años como determinante de la conducta adulta. Tenemos también que en su segunda prueba de asociación, Galton pedía al sujeto que le permitiera a la mente jugar en forma libre durante un breve periodo y luego detener y escrutar cuidadosamente las ideas que se habían presentado. O sea, que el sujeto tenía que pensar libremente todo lo que le viniera a su mente durante un corto periodo nomás. Y después tenía que asociar todas esas ideas que le surgieron en la mente durante ese tiempo. Y en cuanto a la memoria, Galton estaba intrigado por todos los fenómenos de la mente humana. Ven ustedes que él se concentró en el estudio, en la investigación de la persona humana, tanto física como en su capacidad mental. Especialmente acá en la memoria también dedicó su estudio. Su postura acerca de las bases de la memoria era en mucho un producto de las de los empiristas británicos, que decía que los elementos del cerebro excitados en forma simultánea son responsables de lanzar a un estado similar de excitación en el futuro. O sea que en lo que va a volver en el futuro es lo que ahora se presenta como excitable. Los elementos del cerebro excitados en forma simultánea. Simultánea quiere decir un acontecimiento con algo. El cerebro está excitado con dos elementos, dos eventos, dos situaciones en forma simultánea, ¿verdad? Son responsables de lanzar a un estado similar de excitación en el futuro. Si se presentaran en forma simultánea,
estos eventos. Eso es memoria, volver a hacerlo presente en la mente. Galton estudió varias técnicas para mejorar la memoria. La utilización de imágenes concretas, la formación de hilos de asociación y mnemotécnicos, ¿verdad? Estos son técnicas que se aplican inclusive hoy en día para la memoria. La utilización de imágenes concretas. Por ejemplo, existe la famosa memoria de, a ver un poco, la memoria que dice de los distintos lugares. Por ejemplo, uno conoce muy bien la dependencia de su casa, ¿verdad? Esa es la memoria de palacio. Uno conoce muy bien las dependencias de su casa. Para memorizar un acontecimiento, cada parte del acontecimiento se asocia con una parte de la casa. Entonces a uno le es mucho más fácil acordar el evento relacionado a su casa, ¿verdad? Eso es muy importante. Esa es la utilización de imágenes concretas. Pues la forma, pues, también como una forma de hilos de asociar un espacio con un acontecimiento. Y los mnemotécnicos, hay muchas formas de formar palabras, siglas, y eso para recordar. En cuanto a la herencia, ¿qué hizo Galton? En relación a la herencia, Galton reportó sus investigaciones acerca de la importancia relativa de influencias de medios ambientales y hereditarias sobre nuestras habilidades y capacidades. O sea que habla Galton sobre la importancia del medio ambiente, la herencia, ¿verdad? Galton concluyó que la genialidad, por ejemplo, era hereditaria en ciertas familias. Para eso él hizo muchos estudios en relación a familias famosas de la época, que eran todos muy eruditos, muy famosos, con muchos integrantes de la familia, de muchos conocimientos, ¿verdad? Entonces encontró que en algunas familias esa genialidad era hereditaria. Galton introdujo a la psicología lo relacionado a la naturaleza y la crianza, comenzando así el debate que hasta hoy día existe. ¿Cuál es el que predomina? ¿Es la naturaleza o la crianza? Es lo que forma realmente a la persona humana. Es lo que trae ya de por sí en sus capacidades mentales, en sus capacidades físicas, o es la forma de crianza que recibe la persona. Y también él habló de la eugenesia. De la eugenesia. En 1901 y se publicó en su libro Nature, que es un trabajo en el que introdujo el término por primera vez de eugenesia, de la palabra griega eugenes, que significa bien nacido. Pero ¿qué pasó? Con el declive del lamarquismo, muchos vieron la eugenesia como la mayor esperanza para mejorar la condición humana. Recuerdan ustedes que Malthus dijo que la población mundial crece en una progresión geométrica, mientras que la supervivencia, o sea, las condiciones, lo que produce la tierra para la supervivencia de la especie humana, se produce en forma aritmética, en progresión aritmética, y la progresión aritmética jamás le va a poder hacer frente a una progresión geométrica. Que en la teoría de Lamarck se basaba en dos ideas: el cambio adaptativo, ¿verdad? Cómo se adaptan las especies para que haya sobrevivientes de las mejores especies para el futuro, y aquellos más débiles se quedaban en el camino. Y la herencia de los rasgos adquiridos durante la vida del individuo. O sea, los más capaces eran los que sobrevivían. Pero esto propuso que un intento sistemático, dice, para mejorar la calidad genética de la raza, se haría mediante motivar el matrimonio entre una clase selecta de hombres y mujeres. O sea, elegir la pareja entre los mejores para que tengan hijos mejores, ¿verdad?
motivar al matrimonio más temprano entre ellos para que no sean muy mayores y puedan producir, por ejemplo, pues se pensaba que los matrimonios mayores producían hijos con trastornos, y proporcionarles condiciones saludables para sus hijos, incluyendo buena alimentación y albergue, que son los dos elementos fundamentales para la sobrevivencia. Galton, en su libro Investigaciones de la Facultad Humana y su Desarrollo, examinó un gran número de diferentes facultades humanas. Entre ellos, por ejemplo, también estudió, vieron ustedes, estudió la herencia, estudió la genética, estudió la memoria, también estudió la facultad para rezar, dice, porque muchísima gente reza. Esa es su actividad, ¿verdad? Mucha gente hacen oraciones. Y entonces Galton se preguntó, ¿por qué? Las oraciones son eficaces, dice él. ¿Por qué la gente reza? ¿Por qué la gente hace oraciones? ¿Serán que son eficaces? ¿Tienen algún efecto las oraciones? Él creía que tales preguntas podían ser contestadas mediante técnicas estadísticas. Y él, entonces Galton quiso influir sobre la religión de aquel entonces y que las iglesias hicieran sus oraciones, sus servicios cada 15 días o cada un mes para ver qué pasaba en ese tiempo que la gente no acudían a sus oraciones o a los ejercicios, a las actividades religiosas. Entonces él quería, pero eso no tuvo éxito, porque eso era inmiscuirse profundamente en las prácticas religiosas de la población. Eso no fue permitido. Entonces, ahora le tenemos a William James. Yo no sé si alguien me está escuchando ahí en la clase, pero yo inicié esta clase porque no había ingresado ni un estudiante y habían pasado ya 10 a 12 minutos y ni un estudiante se había sumado a la clase. Hoy era el último día para subir al foro sus trabajos prácticos. Si alguien está en clase, me gustaría que manifestaran su presencia. Y lo mismo vamos a seguir con esta lección, que él se quedará grabada y será subida a la plataforma después. Bueno, si no hay preguntas sobre Charles Darwin y Galton, ¿verdad? Y Kraepelin, vamos a seguir ahora con William James. William James. Vamos a ver qué hora es. Va a ser... No, es todavía una hora. Por lo menos una hora. Si no hay preguntas, vamos a seguir con esto. William James fue ampliamente reconocido como el primer psicólogo estadounidense. Ustedes saben que William James fue también discípulo de Wundt en Leipzig, en Alemania. Y fue el que estableció el primer psicólogo estadounidense el primer psicólogo estadounidense en los Estados Unidos, pero no fue como Wundt, ¿verdad? No fue como un estructuralista, sino que él fue funcionalista. Él quería hallar, como todo en Estados Unidos es práctico, quería hallar la utilidad de la práctica de la psicología para la comunidad. En Europa fue considerado por muchos como el padre de la psicología estadounidense. Se ha dicho que la sensibilidad y la experiencia artística de James fueron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento psicológico y filosófico. Como estudiante premédico, James tomó cursos de química, de anatomía comparativa, de fisiología, todo con la esperanza de entender el funcionamiento del cuerpo y la mente, y en especial las interacciones entre mente y cuerpo, ¿verdad? No estudiar el cuerpo y la mente por separado, sino lo que a él le interesaba era
cómo reacciona la mente, ¿verdad?, en un cuerpo determinado. Concluyó que la mente humana y la conciencia no pueden reducirse a la fisiología. ¿No? ¿Qué es la fisiología? El funcionamiento de cada órgano o sistema en el cuerpo humano. Ni la química ni a la anatomía, sino una posición antirreduccionista era él, que mantuvo a lo largo de su vida. James había tomado curso en fisiología, ¿por qué? Pero no en psicología, por la simple razón que no se le había ofrecido ningún curso de psicología en Harvard. ¿Dónde entonces aprendió él su psicología? Del estudio de su propia conciencia. Él fue un autodidacta y de la observación de la conducta de las personas a su alrededor. Realmente fue un autodidacta. James escribió los principios, fue su obra maestra. Principios, su libro, y asimismo, dice, se describía él, odioso, distendido, timorato, envanecido, inflado, masivo, que testifican nada más que dos hechos. El libro, él decía eso en su libro, en su obra. Primero, que no existe una cosa como ciencia de la psicología, no existe eso. No existe una ciencia, no existe una cosa, no existe como la química, no existe como la física, no existe como la biología. ¿Qué? ¿Cómo existe la psicología? Y segundo, que William James es un incompetente. Él se declaraba incompetente porque no podía verla la psicología como ciencia. Fue publicado en 1890. Fueron 2 volúmenes, ¿verdad?, de su libro Principios de Psicología, que fue todo un éxito inmediato, ¿verdad? Y con frecuencia se le cita como clásico entre los clásicos. Es muy importante su obra. Para Jane, la investigación en el laboratorio era una herramienta psicológica que debía ser considerada con recelo. ¿Por qué? Porque en el laboratorio era prácticamente todo artificial, era todo creado, estaba todo controlado, faltaba la naturalidad. Su fuerte eran los pensamientos claros, aquellos que aparecían instantáneamente, aquello que no debería ser como era encaminado para que aparezca. Y los insights, el darse cuenta, ese es el insight, el darse cuenta en el instante. Durante la década de 1890, James se interesó cada vez más en las relaciones mente y cuerpo y en los fenómenos psíquicos, dado que tenía una larga historia de enfermedad. Él también sufría de enfermedades psicosomáticas, así que tenía experiencia y estaba interesado tanto personal como profesionalmente en las curas mentales, por su propia experiencia. Personalmente estudió la escritura automática, la telepatía, la clarividencia a los futurólogos y a famosos medium, entre ellos la señora llamada Piper, que era una medium de Boston, muy reconocida. Pero también él rechazaba algunas observaciones que hacía esta señora. Él era muy incrédulo también. También se interesó en los efectos de las experiencias religiosas. ¿Recuerdan ustedes que él se pregunta por qué la gente reza tanto? ¿Será que tienen efecto eso? Dice, también se interesó en los efectos de la experiencia religiosa en la conciencia humana. Definió muy ampliamente tales experiencias como las que cierto tipo de energía fluye en la conciencia. ¿Qué tipo de energía fluye en la conciencia cuando uno está haciendo sus oraciones, por ejemplo? Para James, las creencias, esto es muy fundamental para la psicología, las creencias. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos cierta conducta? Porque toda conducta está basada en creencias. ¿Por qué el joven o la joven se casa? Porque tienen la creencia de que la familia es importante. ¿Por qué el joven estudia? Porque cree que el estudio le va a dar conocimiento y le va a dar seguridad y calidad de vida. ¿Por qué cree en la familia? ¿Por qué cree en Dios?
porque cree que en la importancia de la fe, de la justicia, del amor, de la caridad, porque tiene creencias, ¿verdad? En relación a él. Las creencias son las bases de nuestra conducta. Y para Jay, las creencias no funcionan porque son ciertas. Las creencias no son ciertas en sí. Cada persona tiene su creencia determinada. Son ciertas porque funcionan. Si para una persona en particular la creencia en Dios funciona, le produce beneficios prácticos en términos, por ejemplo, de felicidad, de equilibrio personal, equilibrio, salud psicológica, de sus creencias en Dios. Entonces, para esa persona, la existencia de Dios es una verdad pragmática. Pragmática, es verdad de práctica, verdad de existencia, de objetividad. El sistema de creencias de cada persona debe ser establecido, dice, utilizando los criterios pragmáticos. Pragmático viene de práctica, de utilidad. Jay creía que el criterio pragmático puede resolver el eterno choque al interior de la filosofía entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo que cree que toda la ciencia, toda la verdad nace a raíz de la razón, ¿verdad? Y el empirismo dice, no, toda la ciencia, toda la verdad nace en el empirismo, en la práctica, en el hacer, ¿verdad? Para James, los racionalistas eran intelectuales, porque habla de la razón. Eran idealistas, ¿verdad? Optimistas. Eran generalmente religiosos. Tenían libre albedrío. En resumen, él les declara de mente delicada. Son personas de mente delicada. Y los empiristas, que dice hacer, no pensar nomás, hacer, eran sensacionalistas, eran naturalistas, eran pesimistas, eran no religiosos, eran fatalistas. En resumen, esas gentes, basado en el empirismo, eran gentes de mente dura. Y hoy en día se habla de habilidades blandas y habilidades duras. Qué interesante, ¿verdad? Jay describió una tipología de la personalidad también. Tipologías como introversión, extroversión, sumiso y liberal, autoritario. Y sus descripciones de tipos ideales de personalidad son comunes en los estudios psicológicos de personalidad. Sin embargo, otros psicólogos no han propuesto descripciones perfectas y resumidas como las caracterizaciones de mente dura y delicada de James. No hay psicólogos otros que hayan descrito así. James definió la psicología como la descripción y explicación de los estados de conciencia como tales. Estudió la conciencia por medio del análisis introspectivo, informal, no aquel análisis introspectivo aplicado por Gunn en el laboratorio, con introspeccionistas preparados, que tenían que tener como 1000 prácticas de introspección para que sean especialistas en introspección. Él hacía análisis introspectivo impersonal, inclusive se hacía a sí mismo, ¿verdad?, para sus estudios, de su propia experiencia consciente. Comparó, dice, comparó la aproximación de los estructuralistas. Ven ustedes que hay una diferenciación entre los estructuralistas y los funcionalistas. Comparó la aproximación de los estructuralistas con la de una persona que asume que una casa es una síntesis o una aglutinación de ladrillos, ¿verdad? Porque los estructuralistas estudiaban la conformación de la conciencia, cómo estaba formada la conciencia, y que se dispone a aprender acerca de la casa estudiando cada ladrillo. O sea, ¿cuál es el contenido de la conciencia? Las emociones, la memoria, la atención, la personalidad, cada cosa por separado, ¿verdad? Cada ladrillo. Una casa
dice, es un montón de piedra, dice Poincaré, pero un montón de piedra no es una casa. Ahí está la diferencia. Ahí es como él le hace el juicio a los estructuralistas. Jay propuso una aproximación analítica que estudiara las funciones de la conciencia humana, porque él era funcionalista de la conciencia humana y analizara sus características, que estudiara cómo funciona la mente en lugar de cuál es su estructura, ¿verdad? Para Jay, la característica sobresaliente de la conciencia humana es que es adaptativa. La conciencia se adapta. Esto es que nos permite adaptarnos y ajustarnos a nuestro medio ambiente, porque si la conciencia no fuera adaptativa, estaríamos perdidos. No va a haber sobrevivientes. La conciencia tiene muchas otras características. Por ejemplo, la conciencia es personal. Mi conciencia es solo mía. Yo no tengo la conciencia del hijo, del hermano, lo que es individual, cada uno con su conciencia. No es parte de una conciencia de una conciencia general. No es que existe una conciencia general y uno toma una parte de esa conciencia general. Es siempre cambiante, constantemente estamos viendo, escuchando, razonando, queriendo, recolectando, anhelando. Por tanto, la conciencia no es estática, sino que es un torrente de contenido. Es continua. La conciencia no aparece cortada en trozos o cuantos para la conveniencia de los psicólogos introspeccionistas. Es un torrente, no hay un paro de conciencia. No es que tenemos conciencia y un momento después no tenemos conciencia. No, la conciencia es continua. Es siempre cambiante y es tuya, es personal, es selectiva. Nacimos en un mundo que Jane describió en una famosa metáfora como una gran confusión resplandeciente. Nacimos en un mundo de una gran confusión resplandeciente, zumbante, imaginen. Y así es nuestra vida, en el que los sonidos, las vistas, los roces y los dolores forman probablemente un resplandor de confusión no analizado. No estamos analizando constantemente. Si no nos llegan, vaya. Esta confusión, dice, es analizada algunas veces y la conciencia se vuelve selectiva para cierta confusión y otras confusiones pasan desapercibidas. No todo lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos conciencia de ellos. Después existe la teoría de la emoción de James. James hizo otra contribución importante a la psicología al formular la teoría famosa de la emoción. Pero esta teoría lleva un nombre combinado que es James Lange, porque el psicólogo danés Carl Lange formuló casi al mismo tiempo una hipótesis muy similar acerca de la emoción. De acuerdo con ella, existen ciertos ajustes innatos, dice, o reflejos del sistema nervioso a estímulos externos. Y la percepción de esos cambios es lo que constituye la emoción. O sea, la percepción de esos cambios es lo que constituye la emoción. Ante un estímulo emocional, nuestro ritmo cardíaco, sabemos, se incrementa, respiramos con mayor rapidez, transpiramos, muchas otras cosas parecen. Ante una emoción, pues podemos salir corriendo, quedar paralizados. Y llamamos a la percepción de esos cambios emoción. Para citar ejemplos famosos de James, vemos un oso y ciertas respuestas fisiológicas ocurren. Y experimentamos miedo, perdemos nuestra fortuna, por ejemplo, ocurren otros cambios y nos sentimos tristes. Mi teoría, dice James, es que los cambios corporales, siguen directamente a la percepción del hecho excitante y que nuestros sentimientos de los mismos cambios
cuando ocurren es la emoción. La afirmación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos. No es que lloramos porque sentimos tristeza. Generalmente entendemos lo contrario. Lloramos porque sentimos tristeza. No. James Lange dice, sentimos tristeza porque lloramos, enojo porque golpeamos, miedo porque temblamos, y no que lloramos, golpeamos o temblamos porque estamos tristes, enojados o temerosos. Así, los cambios psicológicos son el material mental que constituye las emociones. Primero existe el cambio psicológico. Controlar la respuesta fisiológica, por ejemplo, contando hasta 10 al enfrentar una provocación o silbando para mantener el valor, afecta las emociones de enojo y miedo. Una forma de intentar controlar emociones indeseables sería aprender a controlar los cambios fisiológicos que las acompañan. Una aproximación adoptada por muchos clínicos modernos. Una forma de intentar controlar las emociones indeseables sería aprender a controlar los cambios fisiológicos, por ejemplo. La taquicardia, la sudoración, el ponerse todo rojo. ¿Cómo sería, por ejemplo, eso? Uno puede entrar en el baño y darse un lavado de cara con agua fría para que ese sonrojo de susto, de miedo, de vergüenza pase, ¿verdad? También con una ducha fría pasa la taquicardia o la hipertensión. Los hábitos para Y. En relación a los hábitos, el sistema nervioso tiene la propiedad de la plasticidad. El sistema nervioso es muy plástico, ¿verdad? Plasticidad es blando, además, y puede ser modificado por la experiencia. Los hábitos se establecen cuando se forman patrones entre los centros nerviosos en el cerebro. Para James, un hábito es una fuerza penetrante de gran importancia. Los hábitos es lo que le hace a la persona. Jay creía que casi todos los hábitos están formados por crianza temprana en la vida y que para la edad de 30 años en la mayor parte de las personas están fijados como yeso duro. Es muy fácil, es muy difícil cambiar los hábitos después de los 30 años. De acuerdo con esa posición, dice, los principios de la formación y el mantenimiento de los hábitos son de central importancia para la psicología. Su formulación sería una preocupación primaria de los psicólogos durante muchas décadas en el siglo XX. James esperaba que una vez que los psicólogos entendieran cómo están formados los hábitos y cómo se mantienen, serían capaces de aplicar su conocimiento a la creación de un mundo mejor. Imagínense tener los hábitos saludables mejores, los hábitos sociales mejores, los hábitos de comunicación social los mejores. Tendríamos un mundo en que la gente sería entrenada en el hábito de trabajar, en el que se eliminarían azotes como la guerra, que es lo peor para la humanidad. También estudió la memoria. En Principios, en su libro, en su obra, Principios, James también consideró cómo se forma un hábito. La cuestión de la memoria en la formación de los hábitos. La memoria, según James, es el conocimiento de un evento o de un hecho en el cual, entre tanto, no hemos estado pensando, pero con la conciencia adicional de que tenemos una idea sobre él o de que lo hemos experimentado antes, se hace presente en el foco de la atención. La memoria permite reconstruir un hecho anterior en la conciencia, después de un tiempo, y a recolectar, reproducir o recordar. La memoria retiene algunas de nuestras experiencias
James creía que los eventos y los hechos dejan huellas, vestigios o pistas entre los centros nerviosos cerebrales. Cuando estas huellas son excitadas, resulta un recuerdo particular. Es muy importante. James sostenía que la fuerza de la memoria de una persona depende de la calidad y la estructura de su cerebro. Hay personas que carecen mucho de memoria, porque eso depende mucho, dice, de la calidad y la estructura de su cerebro, de sus neuronas, de la sinapsis, cómo están relacionadas sus neuronas a través de la sinapsis. Una característica fisiológica innata que no se ve afectada por la experiencia. James creía que podía ser posible fortalecer la memoria mejorando los métodos habituales para recordar hechos y de este modo incrementar el número de huellas involucradas. Es fundamental, hay muchas técnicas para mejorar la memoria. Y esto debería ser enseñado desde la escuela. Cómo mejorar la memoria, porque la memoria es la capacidad realmente que nos da la calidad de vida. Desde los distintos, en las distintas etapas de la vida. Un niño que sufre de una pobre memoria es un chico que va a sufrir en la escuela. Un joven que sufre de una pobre memoria va a sufrir en el colegio. Una persona adulta que sufre de pobre memoria va a sufrir en su vida adulta, porque la memoria es la riqueza de la calidad que nos da la calidad de vida. Bueno, estoy presente para las preguntas que quisieran hacerlo. Vamos a dar un tiempo para que puedan participar. Y entonces, si no hay preguntas que hacer, voy a estar cerrando esto. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Si no hay preguntas. Dejar de compartir. Vamos a estar cerrando esto. No veo que haya. Este voy a cerrar. Y voy a guardar. Y vamos a ver qué pasa acá. No hay ninguna. Compartir pantalla. Finalizar. Aceptar. Finalizar. Finalizar la